con quien vamos a conversar precisamente sobre varias cosas importantes que considero debemos poner ahora sobre la mesa una vez que pasó la consulta popular. Asambleísta, antes de nada, el saludo. Gracias por atendernos. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto acudir a su llamado para conversar un poco y comunicarle a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo aquí en la Asamblea. Un esfuerzo para encuadrar bien, por favor, al asambleísta, porque necesito recortar todo aquello. No me dé tanto techo a mí acá, Ariel. Corrijamos eso, equipo de producción, necesito recortarle en lo que ella diga más adelante. Así que, por favor, pongamos un poquito más de empeño en eso. Asambleísta, antes de empezar con el tema de lo que nos dejó la consulta popular, esto que me parece que es muy importante. Usted en algún momento nos conversó a nosotros de cuál era su postura dentro de la Asamblea Nacional. Hoy considero que, me refiero como asambleísta en su momento llegado por el Movimiento Construye. En este momento, después de la problemática que se generó mediante comunicados, que lo que hemos visto son comunicados, y unas que otras cosas que han sacado los asambleístas de gobierno en contra de los asambleístas del Movimiento Construye, empezando por Jonathan Parra sobre la señora Galarza. ¿Cuál es su postura en esta problemática? ¿Usted sigue siendo parte del Movimiento Construye en la Asamblea Nacional o se identifica más como gente buena o más como independiente o tal vez más del gobierno? Para empezar desde ahí aclarando. Bueno, Andrés, como todos saben, yo llegué por el Movimiento Construye, pero fundamentalmente llegué con el proyecto político de Fernando Villavicencio. Inmediatamente que llegamos, yo tomé una opción de ser independiente porque habían diferencias con el movimiento. Sin embargo, fundamentalmente yo lo que he estado es trabajando por la provincia, por los proyectos con los que yo abanderé durante la campaña, y eso es lo que hemos estado llevando adelante. No tengo cercanía con ningún movimiento específicamente, pero tampoco tengo distancia con ninguno. Eso me ha permitido a mí la posición de independiente, de poder sumar las voluntades necesarias para poder ir haciendo los cambios y modificaciones de ciertas leyes y ciertas cosas que necesitábamos llevar adelante como provincia. Y más adelante espero poder irle comentando un poquito de lo que hemos hecho en la Asamblea, que ha sido fundamentalmente provincial. O sea, si bien es cierto, nosotros llegamos a la Asamblea y somos asambleístas nacionales, mi objetivo y mi voz siempre ha sido por el beneficio y la mejora de la situación y de las condiciones de vida de la provincia. Usted el espacio, por supuesto, y se lo haré mediante consulta dentro de breve sobre su accionar, claro que sí, en beneficio de la provincia desde la legislación. Pero lo importante, este punto de declaración de inicio, le agradezco su sinceridad, es usted entonces una asambleísta independiente, más allá de que llegó por el Movimiento Construye y motivada por la invitación del ex candidato a la presidencia de la República, lamentablemente, vilmente asesinado, Fernando Villavicencio. Aclarado el tema, avancemos al tema de consulta para después ir a su aporte como asambleísta para la provincia. Ahora, y después de lo que se genera mediante la opinión pública, viene la siguiente parte, es decir, postconsulta. ¿Cómo intervienen los asambleístas y cuáles serán los plazos que se tendrán que cumplir para explicarle sencillo a la gente que nos escucha para que lo pueda llegar a entender? Luego de la consulta, ¿cuál es el rol de la asamblea y los tiempos que se podrán ejecutar en promedio para tratar las preguntas a las cuales la gente le dijo que sí y después soñara que esto ya sea una realidad en su aplicación general? Bueno, Andrés, creo que es importante un poquito, retomando un poquito el punto anterior, creo que la situación del Movimiento Construye, como cualquier situación de cualquier partido político, es ir en contra de la democracia del país. El país tiene que tener la posibilidad de que entre mayores personas puedan ser parte de la política, llámese de cualquier movimiento, porque uno como ciudadano lo que va a hacer es orientar y va a buscar el movimiento que más se adecue al pensamiento de uno, a la ideología de uno. Entonces, no solo como Movimiento Construye, sino en general, creo que la participación es nutrir la democracia, y no estamos de acuerdo en la situación de lo que ha sucedido. Creo que el movimiento de manera contundente va a poder demostrar hay una arbitrariedad en la posibilidad de clausura. Lo mismo trató de suceder con el movimiento del expresidente Lucio Gutiérrez, y por eso me refiero que no específicamente como Construye, sino en general. Yo creo que la democracia
está en la posibilidad de la diversidad y de que la ciudadanía pueda optar por la que más se adecue a lo que uno piensa. En el caso de lo que ya específicamente hablamos de la consulta popular, nosotros habíamos planteado, hemos hecho un planteamiento que desde la Asamblea podíamos hacer todas las modificaciones que se han planteado en la consulta. Una vez que no se dio de esa manera, por diferentes circunstancias que creo que son de conocimiento público, hemos ido a la consulta popular y hay varios temas. Lo que son las preguntas que son de cambio constitucional, por ejemplo, en el caso de la extradición, en el caso de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la Policía Nacional bajo ciertas condiciones en la seguridad interna del país, todas esas, las que son constitucionales, van directamente al cambio constitucional. En cambio, la mayoría de las preguntas van a tener que pasar por un proceso en el que tiene 5 días del Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional, para enviar los proyectos de ley para que sean tratados en cada una de las comisiones y también directamente en el Pleno. 60 días para poder tratar cada una de estas. Tenemos 60 días para tratar cada una de estas y una vez que estén inscritas en el registro oficial, pues pasarán a ser parte de la legislación, parte de la normativa del país. Ok. Es lo que nosotros conocíamos antes sobre el tratado que ustedes le van a tener que dar precisamente las preguntas a las cuales el pueblo le dijo que siguen un promedio entre 60 y 65 días sobre lo que tendrán que aportar ustedes y el mismo Ejecutivo en su momento. Claro ese tema, asambleísta. Ahora vamos al rol de usted, su trabajo independiente, como lo ha resaltado, en este caso a la provincia de Manabí. Díganos, por favor, en este momento en qué se encuentra trabajando por la provincia. Bueno, hubo la posibilidad en algunas de las leyes económicas urgentes de hacer modificaciones, por ejemplo, hacer COP y hacer algunas modificaciones que hemos llevado adelante para que, por decir una cosa, ya se van a poder contratar desde los cantones que están cerca del mar la posibilidad de las plantas desalinizadoras. Las competencias de los GATS eran solamente sobre alcantarillado y agua potable. Tanto el emisario submarino, que es una posibilidad que teníamos, por ejemplo, en la ciudad de Manta específicamente para el tratamiento de los desechos de las aguas hervidas, ¿no es cierto? Eso no estaba considerado como alcantarillado, sino como saneamiento ambiental. Hemos podido hacer esas modificaciones, lo que va a permitir a esos GATS poder hacer las contrataciones de llevar adelante tanto las plantas desalinizadoras que nos van a permitir agua potable y por el otro lado la construcción del emisario submarino. En el caso de, por ejemplo, los otros cantones que son de la zona centro-sur de la provincia, estamos llevando adelante y estamos ya prontos a poder abocar conocimiento sobre la ley de recursos hídricos, a los cuales nosotros hemos tenido de la academia y sectores que conocen mucho la problemática del agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, Paján, Jipijapa, 24 de Mayo, Olmedo. Nosotros ya tenemos toda lista la propuesta de la modificación a la ley de recursos hídricos que está del país. Con eso esperamos que podamos avanzar con la solución de este problema en estos cantones que siempre han vivido con esta problemática, así como el cantón de San Lorenzo. ¿Cómo se llama? Luego de eso hemos aportado, por supuesto, en las leyes y en el cambio de leyes y modificaciones a nivel nacional. Y también estamos llevando adelante modificaciones pequeñas, por ejemplo, al Código Integral Penal, que beneficiará directamente a los ciudadanos de los cantones rurales, por ejemplo, en la modificación a la ley, al artículo sobre el abigeato, que es el robo de ganado en la provincia, que si bien es cierto en las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, no se siente esa necesidad, en nuestros cantones, fundamentalmente en nuestras parroquias, la mayoría rurales, son cosas que pueden beneficiar el día a día a la gente. Entonces, definitivamente creo que hemos tratado de trabajar fundamentalmente en los proyectos y cosas con las que abanderamos en la provincia. Hemos tenido una maravillosa acogida por parte de los otros asambleístas manavitas.
la ventaja de a veces estar de independientes, la posibilidad de sin un sesgo político o partidista, más bien dicho, poder juntar voluntades. Y hemos estado trabajando con los asambleístas de Revolución Ciudadana, con los asambleístas socialcristianos, con los asambleístas del gobierno, y tratando de formar un grupo de asambleístas que trabajemos por los asuntos de la provincia. Asambleísta, es un tema sumamente interesante lo que nos toca primero para que la ciudadanía lo tenga en consideración en este resumen del trabajo que realiza María Mercedes Erf en la Asamblea por Manabí. Cuando nos habló de las plantas desalinizadoras de agua y su cambio de categorización ya no de saneamiento, en su momento una de las leyes económicas urgentes, la modificación en la ley de recursos hídricos, pero quiero transmitirle también algo más. Los dos que mencionó usted es sumamente importante. En la asamblea de 2021, algún asambleísta manabita también intentó hacer una modificación sobre la ley de pesca. Esta problemática enorme que tienen los pescadores de toda la provincia como tal, y principalmente sobre las zonas fuertes más costeras como Manta, de los robos, desapariciones, asesinatos y demás. Esto no se ha hablado, en este caso, para tratar de beneficiar a nuestra comunidad pesquera en la provincia para continuar una reforma a la ley de pesca. Justamente estamos topando ese tema. Coyunturalmente tuvimos la visita y propiciamos una reunión con la ministra, porque el viceministerio de Agricultura y Pesca que está en la ciudad había tenido muchísimos inconvenientes. Parece que por desinformación la señora ministra había tomado la decisión de llevarse a un área, el área legal del viceministerio que funciona en Manta, de pesca, a la ciudad de Quito, aduciendo de que había un problema de corrupción dentro del ministerio. Nosotros visitamos a la ministra, nos reunimos con los sectores, hubieron delegados de los distintos sectores, tanto de la pesca industrial como la semiartesanal y la artesanal. Estuvieron, por ejemplo, representantes de Atunei, representantes de CEIP, representantes de los gremios de pescadores artesanales, semi-industriales, y le explicamos la problemática a la ministra, le citamos aquí a la asamblea, y logramos de una u otra manera que se comprometa a regresar esta área del ministerio que se habían llevado, y con el objetivo fundamental de que debemos entender que zapatero es sus zapatos. El viceministerio de Agricultura y Pesca debe estar funcionando y el Estado debe estar cercano al área en la que está la producción. Si nosotros estamos hablando de un Ministerio de Acuicultura y Pesca, pues es indispensable que los funcionarios trabajen en territorio, y para que la urgencia y la necesidad de que estas áreas se mantengan. Logramos que la ministra tome una decisión, y creo que desde la asamblea, le digo, con el apoyo de los otros asambleístas de la provincia también, se ha logrado en algo mejorar, pero creo que estamos haciendo el seguimiento para que podamos modificar justamente eso. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestra ciudad, por ejemplo, Manta, vive gran parte del ingreso de las ciudades de la pesca industrial. Nosotros le explicamos a la ministra que necesitamos retirar o quitar las tarjetas amarillas que tenemos en base a las exportaciones en Europa. Entonces, trataremos y hemos tratado de trabajar de la manera más articulada posible en beneficio de la provincia, y siempre nuestro espacio, nuestro curul está abierto para cualquier inquietud o en lo que nosotros podamos colaborar, apoyar para modificar las condiciones de vida de la gente de nuestra provincia fundamentalmente. Asambleísta, entonces usted nos confirma que las sedes, cuando hablamos de esta problemática que se generó precisamente acá en la ciudad, continúan en la capital, porque después empezó a circular un comunicado indicando de que las sedes no se habían movido, que lo que se había movido era el trabajo de ciertos abogados a tratar ciertos temas en la capital y no, por ejemplo, en Manta. O sea, sí, se llevaron los abogados, pero llevarse los abogados significa llevarse el área legal. Y el área legal logramos explicarle a la ministra que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo simple para que la gente nos pueda entender. Si un barco está pescando en alta mar y si está por caducársele su permiso de pesca, la urgencia y la rapidez de la renovación de ese permiso
es inmediata, porque si no, la pesca que ese barco hace caería en pesca ilegal. O sea, así de grave es el asunto. Y ustedes saben muy bien que nosotros necesitamos, y somos uno de los países que cumple con absolutamente todas las normas de trazabilidad de nuestra pesca, lo que nos ha permitido abrir los mercados y ser uno de los mayores exportadores y la capital mundial del atún. Entonces, el llevarse estos funcionarios, que nosotros en ningún momento, desde ninguno de los sectores, se ha puesto nombres. Lo que hemos dicho es que tiene que ser un funcionario que trabaje en el territorio y que cumpla con los perfiles técnicos y que con el conocimiento y los perfiles técnicos requeridos para ese puesto. La decisión de los funcionarios, de quién poner, los nombres de los funcionarios, pues por supuesto dependen del Ejecutivo. Lo que nosotros hemos pedido es que sea gente que conozca, porque no nos pueden poner, ¿no es cierto?, por más buen perfil, un abogado que no conozca sobre el sistema de pesca y que no va a entender la problemática y la urgencia a veces sobre ciertos documentos, cierta información que se requiere. Entonces, un poco hemos avanzado con eso, estamos pendientes y permanentemente en contacto con el sector para poder colaborar desde la Asamblea. Bien, claro ese tema entonces. Esta última nada más, para ponerle a consideración a la ciudadanía lo que se está tratando en este momento en la Asamblea Nacional, cuando hablamos de se reactiva la Asamblea y nosotros empezamos a hablar de juicios políticos. Digo se reactiva porque estábamos todos concentrados en el tema de la consulta popular y también, por supuesto, los asambleístas incluidos dentro de... En la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite 4 pedidos de juicio político en este orden: Andrea Montalvo, Pablo Rosemena, Gabriela Sommerfeld, Mónica Palencia. 3 de aquellos, dos de aquellos, por lo menos los 2 últimos reconocidos en el gobierno del presidente Daniel Noboa, su canciller y su ministra hoy ya oficialmente de Interior. Estos procesos vendrán luego de Juan Zapata, que también lo recordarán la gente como ministro de Lazo, Diana Salazar, la fiscal, ex vocales de la Judicatura, y Sebastián Corral, también parte del gobierno del expresidente Lazo. Además, este jueves el Pleno del Parlamento llevará a juicio político al exministro de Energía, Fernando Saltos Albite, exministro del presidente Guillermo Lasso. Estos son los procesos como tal que se están poniendo en fila dentro de, o hay algunos otros que nos faltan en esta información que nos llega a la redacción asambleísta. A ver, tenemos que entender que los juicios políticos, una vez calificados por el CAL, siguen un proceso y no hay cómo ni adelantar ni atrasar los juicios. O sea, ya previamente se había aceptado, ¿no es cierto?, el listado, que el primero es el del señor Santos Albite, que es el exministro de Energía Eléctrica del presidente Lasso, que será el día este día jueves. Luego de eso están en proceso en la Comisión de Fiscalización sobre, como usted decía, de Zapata. Después vendrá el de la fiscal general de Diana Salazar. Luego de eso vienen 2 juicios políticos a 2 ministros más de Lasso, y después la ministra Palencia y la canciller. Que fue una forma, cuando hubo el problema de la Embajada a México, de la incursión de la Embajada a México y de cogerle preso al quería ingresar los juicios políticos a los 3 ministros, al ministro de Defensa, Alfredo, a la ministra Palencia y a la ministra Sommerfeld. Pero en la madrugada de ese día se calificaron 2 juicios políticos adicionales por parte del gobierno, por parte de la bancada de ADN, sobre los juicios políticos a los exministros de Lasso. Entonces, ese es el proceso. Y luego de ese está por ingresar el juicio político a la ministra Arrobo, a la actual ministra de Energía. Muy probablemente esto ya se tratará en la siguiente asamblea, porque más o menos la gente tiene que entender que el proceso de un juicio político lleva alrededor de 1 mes y medio.